¿La pensión de alimentos termina siendo insuficiente? Yo considero que sí. Lamentablemente hay muchos jueces actualmente que no tienen certeza de los ingresos del demandado, porque muchas veces ahora ya los que tienen hijos ya no ponen, por ejemplo, bienes a su nombre, no ponen bienes a nombre de la mamá, del hermano, de un familiar, claro, lo cual claro. eso hacen que oculten sus ingresos reales. Entonces un juez Muy no bien. puede emitir una pensión justa porque no tiene la certeza de dichos ingresos. Entonces a veces muchas mujeres dicen, no, pero el papá de mi hijo sí tiene ingresos, sin embargo, no hay pruebas como acreditar. Y por eso muchas veces es una pensión insuficiente, porque con 300 soles como mínimo, un niño no creo que pueda alimentarse, vestirse. O sea, estoy ante, a ver, para entender, cuando el juez, si es que no se trata de trabajadores, digamos, de planilla, donde fácilmente yo podría saber cuánto es el ingreso económico que están teniendo, pero si es un trabajo particular cuyos ingresos varían, el juez, si no lo logra determinar, sencillamente el mínimo. Sí, y se supone que ese sueldo mínimo 1.200 debería ser de 600 para abajo. Claro. 500, 400. Pero si tiene más hijos, dependiendo, porque si tiene 2 hijos o más, sube un poco más hasta 600. Claro. Pero si la mayoría de los casos, y lo voy a decir aquí, es lastimoso que el demandado inventa que tiene obligación con sus padres. Claro. Y a veces hay que investigar un poquito porque ese padre que pide pensión de alimentos es jubilado y tiene propiedades. Entonces es una lucha que también a nosotros nos carga más para poder digamos, ¿qué es lo que hace el juzgado? Porque el juzgado finalmente, o sea, mira, por ejemplo, a nivel de la fiscalía, uno desarrolla pues una labor de investigación y dentro de ello, tal vez para establecer realmente cuántos son los ingresos económicos que él tiene o otros ingresos, ¿no? En el caso de estos temas de familia, el juez realiza alguna labor inicial, por lo menos como para poder ver cuáles son los ingresos económicos, o es que depende de la persona que demanda llevarle, decirle, mira, no solamente tiene este trabajo de taxi, sino también trabaja de esta manera, tiene otros ingresos. ¿Es así? La carga de la prueba recae en la demandante, pero como te comentaba, hay esa ayuda de que puede solicitar oficios a pedido de la parte. De la parte, sí. Sí, actualmente también hay una ley que indica que los jueces ya pueden ingresar de oficio, de manera directa, al sistema de SUNAR, SUNAT, RENIEC. Sin embargo, pues en la práctica no se da, pero lo que hacemos de repente los abogados es solicitar que curse oficio a RENIEC a fin de determinar pues si tiene otros bienes. De acuerdo a eso ya el juez puede emitir una sentencia. Sí, y la gran mayoría que hace en esos casos es sus bienes, darle a nombre de la mamá para que finalmente no lo terminen, pues en este caso, embargando. Renuncian del trabajo. Se liquidan y compran a nombre de la nueva pareja. Claro, y ahí vamos teniendo un gran problema porque finalmente, entonces, esa situación sin lugar a dudas ocasiona de que se tenga una insuficiencia, pues, ¿no? En ingresos económicos. Ahora, hay que analizar la génesis del problema, ¿no? Esto lo conversábamos finalmente en una ocasión con una especialista en psicología, porque decía que el problema finalmente, no sé ustedes qué opinan, porque decía que el problema recaía en quién elige la pareja, en quién elige el padre del hijo, ¿no? Porque si finalmente eliges a alguien que no tiene ingresos económicos, ni siquiera sabes que tiene ingresos económicos, te expones a una situación como tal, ¿no? Claro, entonces le dice, pero ¿cuándo lo conociste? Lo conocí un sábado. Lo conocí en una reunión, lo conocí en un cumpleaños, lo conocí en alguien y nació y yo no sé realmente a qué se dedica, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tal vez, bajo las perspectivas que ustedes tienen, se podría un poco combatir este problema para que finalmente no sigamos teniendo casos de pensiones de alimentos de 300 soles, 400 soles? ¿Qué recomendación, sobre todo a lo más joven, a los estudiantes de Derecho, ¿no? ¿Qué se podría hacer ahí? Bueno, yo, por ejemplo, siempre cuando yo veo que un padre tiene bastantes hijos, porque a veces, lamentablemente, mayormente se ve en provincia, y yo le digo siempre, uno debe tener una paternidad responsable. Claro. Porque uno no puede venir teniendo hijos en el mundo y no puede alimentarse, porque a veces dice, no tengo dinero, entonces para eso uno tiene que tener una paternidad responsable. Y sobre todo, antes de procrear, saber un poco más quién es la persona, ¿no? Para poder darle una buena calidad de vida a nuestros hijos. Pero a veces las mujeres por desconocimiento, en provincia, lo cual es entendible, no es como una persona que de repente es profesional y de repente ya tiene más noción de poder escoger a una persona. Claro, entonces digamos que una primera vía sería elegir bien a tu pareja. Yo creo que sí. Elegir bien a tu pareja, ¿no? Personal, sí. ¿Usted, doctora? Yo considero que debe haber una reforma
en nuestro Código Civil de 1984 que ya está Uy, ya. Entonces, una innovación es lo que está haciendo Colombia y México de contar con una tabla. Ya. Así como hay una tabla de arancel que tú pagas Claro. por un procedimiento, hay una tabla de cálculo de cuota alimentaria. Porque ahí se llama Cuota alimentaria. Y se Ya. basa en eso. Como decir, es como una multa. Tú manejas un carro, sabes que tu multa es 3.500. Entonces una pensión ya tiene una cuota establecida y sube cada año un 10 o 9%, lo cual hace que ya sean más responsables los padres al momento de elegir. Ya, la cuota alimentaria, Así o sea, es una ya. tabla que tienen ellos y se calcula, se ingresa el monto de la mamá y del papá y automáticamente sale un resultado. Ahora, eso se trató un juez de incursionar Ya. con la inteligencia artificial, que Ya, recordamos, ya. que hizo una pensión de alimentos que es muy innovador. Yo pienso que en algún momento tiene que cientificarse un poco Pero más eso, entiendo ¿no? eso ya es cuando ya está demandado. Sí, para determinar la cuota. Y para poder evitar estas situaciones finalmente. Para eso está la ¿no? conciliación, ¿no? Ya, La conciliación, claro, para llegar a un que es una acuerdo. forma también interesante, ¿no? Porque Sí. finalmente antes de llevarte a cabo a través las conciliaciones. Ahora, ¿qué hacer en las conciliaciones? Porque no todos logran conciliar, porque finalmente en la conciliación tiene que existir pues un acuerdo mutuo, ¿no? Y a veces no se ponen de acuerdo respecto al monto o algunas otras cuestiones, ¿no? ¿Qué hacer en esas situaciones? Porque no creo que sea tan sencillo llegar a un tema de conciliación. Hay personas que dicen, ya está bien, voy a aportarte, pero te puedo dar 100, ¿no? Claro, Entonces, irrisorio. claro, ¿qué hacer ahí? Y si se incumple la conciliación, vamos a partir, si se cumple la conciliación, ¿qué podría hacer la madre, por ejemplo? También? Bueno, una de las estrategias, yo como conciliadora, estrategia es recordar el pasado. Entonces, recordar llegar es volver a punto, vivir, dice. Sí, volver Ya. a sentir también. Volver a sentir. Entonces, Ya, habla de ok. una manera en que ellos recuerden, hagan a flote eso que los unió a ellos, Mira. los niños, ¿no? Una musiquita, Exacto, algo. ¿no? Yo tengo un colega que según él dice que ya logra su conciliación hasta que vuelvan y se vayan a comer ceviche juntos. Claro, que Imagínense. fue la primera salida que han tenido y el Sí, primer plato que han comido, exacto. tal vez. Entonces ahí invocarlos por el bien de los niños, hablarles, no como abogados, Claro. sino que ellos lleguen a un acuerdo nacido de su propia voluntad por el bienestar de los niños. Entonces, eso es lo... Ahora, el problema, como no van a decir la colega, es qué pasa si no cumple, ¿no? Claro, no cumple la conciliación. Claro. Porque yo acuerdo y luego digo, sí, Proceso. porque eso es lo que pasa también, ¿no? Porque si, yo entiendo que si tal vez en este tema de la conciliación llegan a un acuerdo, le ponen la musiquita y demás, pero son fases que luego terminan, ¿no? Porque el momento de romanticismo lo recordaron, lo viven y luego pasaron a su tema de tensión y vuelven nuevamente, incumplen la conciliación. ¿Qué hacer en ese caso? Ya. Cuando se incumplen las conciliaciones, en este caso, pues uno procede ya judicialmente a la ejecución del acta de conciliación. Ya. Y en esos casos, pues si ya está establecido e incumplido, se solicita, por ejemplo, la liquidación de pensiones devengadas de todos los años que no han pasado o meses a partir de la firma de la conciliación. Es suficiente la conciliación, no es necesario que lo demanden por alimentos, Sí, digamos. No, si es que llega a una conciliación, ya no es necesario una demanda de alimentos, lo cual es un mecanismo realmente más eficaz para los padres, porque las conciliaciones son más rápidas, Claro. y sobre todo efectivas, porque un proceso judicial conlleva tiempo y gastos también, porque tiene que de repente contratar un abogado. Para quienes nos están viendo y todo ello, ¿qué hacer? ¿A dónde recurrimos para una conciliación? ¿Y con quién? ¿Es necesario que vaya con un abogado o voy a un centro de conciliación? ¿Cuál es el trámite finalmente? Porque yo digo, claro, si lo demando por alimentos, no sé, tal vez un poco más engorroso. Todavía converso con mi pareja y creo que concilio, pero ¿cuál es el trámite para quienes nos ven y obviamente quieren saber cómo se puede llegar a conciliar? Ya, en primer lugar, por ejemplo, a las personas o madres que no tienen muchos recursos para pagar un abogado, hay centros de conciliación de la DEMUNA en muchas municipalidades, que es de manera gratuita, ¿no? Ahí pueden obtener también una conciliación, pues, eficaz. Otros también, es necesario también a veces contar con la asesoría de un abogado, porque a veces uno puede firmar y después esta conciliación puede ser inejecutable, y entonces ahí es muy recomendable. Sin embargo, no es necesario un abogado. No es necesario. Y también pueden ir al Ministerio de la Mujer, Ya. que está en Girón Camaná.